Mateo capítulo 11. Dos propósitos maravillosos en toda esta trama de Dios, por decirlo así, en todo este plan maravilloso y majestuoso de Dios, nuestro Padre Celestial. Dos propósitos principales en todo esto: darnos vida abundante mientras caminamos y pasamos por la tierra. Eso no significa exento de problemas, eso no significa de ninguna manera que no van a haber problemas. Eso significa que a pesar de los problemas, usted y yo podremos disfrutar la vida. Y el otro propósito es eternal, darnos vida eterna. Quiera Dios que usted haya alcanzado en la gracia de Dios esta salvación maravillosa. Y no que suceda como lo que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Quiero compartir en esta mañana un tema que simplemente he titulado Desaprovechando la presencia del Señor. Repito, desaprovechando la presencia del Señor y lo que implica su presencia. Versículo 20 al 24, Mateo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra al sencillo. Danos de tu gracia para entender, para atender, para comprender, para ser persuadidos, para ser advertidos. Porque vivimos en esta tierra. Aún nuestra carne quiere controlarnos, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos controla. Danos de tu gracia y sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Breve introducción de acuerdo al mismo pasaje. Entonces comenzó, ¿quién? Jesús. ¿A qué? A reconvenir a las ciudades, a las gentes de estas ciudades. La palabra reconvenir es reprender de una manera sutil, jalar la oreja de una manera suave. Entonces este pasaje enseña que Cristo comenzó a jalarle la oreja, a reprender a las gentes de estas ciudades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habiendo Él hecho muchos milagros, y yo puedo añadir como a modo de considerar posible, y yo puedo añadir que también enseñó muchas cosas, aún a pesar de lo que había hecho y de lo que había dicho en presencia de esas gentes, aún no se habían arrepentido. Por lo tanto, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades del Antiguo Testamento, relacionadas con el Israel del Antiguo Testamento, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos delante de ustedes, Corazín y Betsaida,
tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Quién? Tiro y Sidón. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Igualmente tú, Capernaum. Quiero que entienda que Capernaum es el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. Allí donde concentró toda su energía, toda su fuerza. Allí llegó a vivir a los 30 años y comenzó oficialmente su ministerio público y comenzó a darse a conocer. De Capernaum viene todo ese inicio de lo que somos hoy. Por lo tanto, en Capernaum no había excusa para no arrepentirse, para no creer. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, el infierno, serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma, en Gomorra y en sus alrededores, ¿cierto?, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma y Gomorra habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y sus alrededores que para ti. Tremenda sentencia, tremendas verdades, las cuales como pueblo de Dios, como simpatizantes de Dios, como amigos de Dios, debemos de considerar para nuestra vida este llamado urgente, este llamado perentorio, este llamado de advertencia que Dios hace. Primero, muchas cosas se hicieron y se dijeron en Betsaida, en Corazín, en Capernaum, en Jerusalén, en sus alrededores. Pero muchas de estas verdades que se dijeron y de estos milagros que se hicieron no están escritos en ninguna parte. Solamente aquí se dice por ejemplo, el versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Pastor, ¿qué milagros? No están escritos, no están revelados, no están enseñados en la Biblia. Betsaida, aldea de pescadores, ubicada al lado oeste del río Jordán, y Corazín, ubicada al norte de Capernaum, a 1 hora de viaje. Fueron ciudades cerca de Capernaum, por la orilla norte del mar de Galilea. El mar de Galilea está aquí, la orilla norte, allá arriba. Y que sobre dichas ciudades Jesús habría hecho muchos milagros. Sin lugar a dudas que habrían sucedido muchas cosas espectaculares en esas localidades, en esos lares, en esa geografía. Especulo, sin hacer evidencia a la palabra de Dios, cuántas verdades habría dicho Cristo frente a la gente de Corazín, de Betsaida, de Capernaum y sus alrededores. Pero estas verdades, pero estos milagros, habiendo sido dichos y habiendo sido hechos, nada aparece en la Biblia. ¿Por qué? Juan 21, 25. Permítame hacer esta breve introducción porque es importante que entendamos también cómo se responde a todo esto. Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Luego entonces, Hechos capítulo 20, versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero fueron dichas, pero fueron hechas
pero no están escritas en este libro. Pero mire lo que dice ahora, pero, versículo 31, Juan 20, 31, pero estas que se escribieron aquí, estas que están en tu mano, estas que están plasmadas en la Sagrada Escritura, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, amados, iglesia, amigos, permítame decirles esta realidad inequívoca, inconfundible, indubitable, indudable. Aquí en este libro está registrado todo lo que a ti y a mí nos debe interesar. Amén. En este libro está registrado lo que el Padre consideró justo, necesario, bueno y urgente que tú y yo aprendiésemos. ¿Alguien dice amén? No tienes que andar buscando en otras fuentes, en otros lugares, en filosofías, en historias, en mitología griega. No debemos de andar buscando en otros lugares. Lo que tú necesitas es esto. Y el Padre, habiendo permitido hacer milagros a tantos, por ejemplo, Elías, Eliseo, los apóstoles, el propio Señor Jesucristo, el Padre, habiéndoles dado y permitido poder para hacer grandes milagros, libros hubiera sido necesario escribir para contar todos los milagros que el Padre permitió a través de sus seguidores, los apóstoles, los profetas y el propio Hijo de Dios Jesucristo. Pero Él consideró en su soberana voluntad, en su soberana potestad, dejar escrito lo que para ti y para mí nos conviene nada más. Pastor, ¿por qué? ¿Quiere que te diga por qué? ¿No te vas a molestar? ¿No te vas a ofender? ¿Quiere que le diga por qué? Porque si este shin de verdades que aparecen aquí, este poquito de verdades que aparecen aquí, tú ni siquiera las has leído completamente, ¿tú te imaginas si no dejara más? No escucho, lo que parece que me entendieron, porque el Padre, viendo que si apenas leemos este libro, Él va a pensar darnos 20 libros iguales a estos. Amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste este libro para leerlo? Por supuesto, le quitaste el polvo que se había amontonado primero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y nos afanamos por tantas cosas, El viernes estuve con un cubano que no conoce a Cristo, pero que está interesado. Y lo conocí, y él tiene las cosas bien claras. Me dijo, oye chico, mira, ven acá. Yo te voy a decir algo, brother. Ven acá. Cuando nos moramos no nos llevamos nada. ¿Y cuál es el afán del dinero? Me dijo. ¿Y cuál es el afán de hacerse rico? ¿Y cuál es el afán de juntar tanto dinero y tantos bienes? Si cuando oye chico, y me tiró un par de palabrotas cubanas. Chicos, si cuando tú y yo nos morimos no nos llevamos nada. Oye, nada. Estoy tratando de traducir, de hablar como hablan los cubanos, ¿cierto? Hermano, busque estas verdades. Pastor, esto significa entonces que cualquier persona que viene a decirnos cosas que dijo e hizo Cristo, pero que no están en la Biblia, las debemos creer porque son ciertas. No, Señor, tampoco. Porque hay un montón de engañadores y mentirosos que andan diciendo cosas y enseñando cosas en otros libros, en otra literatura o por fuentes de tradiciones, que no significa que porque la Biblia dice que se dijeron y se hicieron muchas cosas, pero que no están escritas, no significa que lo que se está diciendo es correcto. Solamente si usted las escucha y se da cuenta que concuerdan con la Biblia, con el mensaje completo de la Biblia, y si concuerdan con todas estas verdades, y si no contradicen la Biblia,
posiblemente podríamos considerarla. Pero el Padre, en su voluntad perfecta, en su soberano poder, dijo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y Él dejó plasmada su verdad y su intencionalidad, y su intencionalidad para con los hombres, de amarlos, de salvarlos y de llevarlos al cielo y de transformar su vida. Esa intención la dejó en los escritos que tú tienes en tu mano. ¡Léela! Créela, acéptala, vívela, proclámala. No te pongas a predicar si no lo vives, porque eres un charlatán y un mentiroso. Vergüenza nos debería dar proclamar verdades que le ofrecemos el cielo al otro, y le ofrecemos vida abundante al otro, y le ofrecemos bendiciones al otro, sobre la base de la obediencia, y yo soy un desobediente. Eso no está en el paquete, pero te lo digo por si acaso. Bueno, avancemos entonces, porque estamos recién calentando motores. Quiero que recuerde que yo no prediqué la semana pasada. Quiero que recuerden que el viernes quería predicar y no pude, el sábado quería predicar y no me dejaron, el domingo en la mañana quería usar mi púlpito, me dijeron, get out of here, vete de aquí. Y en la tarde quizás un poquito tampoco. Entonces, hermana Asia, hay que desquitarse, hermana. Ahora bien, Mateo 11:20. Vamos allá. Entonces comenzó a reconvenir, es decir, a reprender de una manera suave, sutil, cuidadosa, amorosa, tierna, a las ciudades, es decir, a los habitantes de las ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum y sus alrededores, sin lugar a duda. Entonces Cristo comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Y por qué Cristo los reprende? ¿Y por qué Cristo les jala la oreja? Porque no sabían arrepentido. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Mira para acá. ¿Cuál es el propósito de esta Biblia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Amados, en este pasaje podemos notar de manera clara e inequívoca la razón principal, primordial, por lo cual Cristo hacía muchos milagros, no solo para ayudar a la gente, no solo para hacer buenas obras, no solo para mostrar el poder de Dios a través de Él, no solo para mostrar que Cristo era respaldado por el Padre por medio de estos milagros portentosos, no solo para dar a conocer el amor, poder y milagro y misericordia del Padre por medio de Él, sino que de manera especial Cristo hace milagros, dijo lo que dijo, hizo lo que hizo para que la gente se arrepintieran de sus malos caminos, para que la gente se entendieran que hay un camino mejor, con consecuencias maravillosas, tanto terrenales y eternales. De tal manera que dejaran de mirar las cosas triviales, temporales, pasajeras, que dejaran de mirar a los médicos como la esperanza, que dejaran de mirar a Walter Mercado como la esperanza, que dejaran de mirar la brujería como la esperanza, que dejaran de mirar a las religiones y los religiosos como esperanza, que el mundo dejara de mirar las cosas creadas para que miraran al Creador.
para que miraran al Dios que lo había creado, para que miraran al Dios que los había formado, para que miraran a ese Dios que los quería perdonar y que los quiere perdonar, transformar, regenerar, justificar, darle vida nueva, transformación de vida y llevárselos al cielo. Es el propósito. No hay otro. En cualquier otra iglesia que te enseñan otra cosa, te están mintiendo, te están engañando y te están robando el dinero. Porque no te dicen las verdades. Solamente te engañan para robarte el dinero. Ese cubiche que estaba yo conversando con él me dijo, mira chico, yo sé que todo esto puede ser verdad, pero hay tanto negocio y tanto engaño en este asunto de las iglesias. Le dije, yo estoy de acuerdo contigo, pero el hecho de que un cubano me robe un reloj no significa que todos los cubanos sean ladrones. El hecho de que conozca muchos pastores ladrones sin vergüenza no significa que todos sean ladrones sin vergüenza. El propósito de estos milagros era para que estas gentes se dieran cuenta que Cristo era el Mesías, que Cristo era el deseado de las naciones, que Cristo era el profetizado en el Antiguo Testamento, que Cristo era el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna, comerá pastos frescos. Y estas gentes, mira, en mi país quiere decir, I don't care, nada les importó, no me interesa. Juan capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales, y podríamos traducir milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si usted hace un estudio un poquito más profundo que lo regular del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que Juan capítulo 2 versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesucristo y como consecuencia los discípulos creyeron en él. La gente comenzó a creer en él. El Evangelio de Juan, pues, fácilmente podemos llamarle el libro de los milagros, el libro de las señales, porque de todos los capítulos, en gran cantidad de capítulos se va mencionando diferentes milagros, diferentes eventos portentosos, como consecuencia, dice Juan, y creyeron, y creían, y no creían, como sea. En casi todos los capítulos del Evangelio de Juan aparece la palabra creer, el verbo creer, creyeron, no creyeron. Porque toda la Biblia nos lleva a este propósito, creer en el Señor. Y Cristo estaba impresionado. Y Cristo estaba anonadado. Y Cristo estaba estupefacto, viendo todo lo que hacía, pensando en todo lo que había dicho, y seguían haciendo su regalada gana. Espérate, era el pueblo de Israel, que estaban supuestos a haber esperado al Mesías y haber creído en el Mesías. No era cualquier pueblo, Pastor Jerry. No era cualquier pueblo, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El propósito era entonces, Mateo capítulo 11, era para que como consecuencia de todo lo que dijo Cristo y de todo lo que hizo Cristo, estas gentes se volvieran en favor de Cristo, siguiendo a Cristo. Pastor, si yo hubiera estado allí, yo hubiera creído. No, Señor, no venga con esa intención barata. No, Señor, que usted y yo no somos mejores que esos judíos de aquel tiempo. No venga con su cuento. No. Que si hoy todavía usted no cree, ¿qué le hace pensar que ayer hubiera creído entonces?
que si hoy somos duros, testarudos y soberbios y rebeldes, ¿qué le hace pensar que ayer no hubiera hecho igual? No hubiera sido igual. A usted y a mí nos tocó vivir el hoy. Y es suficiente la evidencia que tenemos de Cristo para que nuestras vidas cambiaran. Y seguimos siendo impíos muchas veces. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No me venga con ese cuento. Ay, Señor, ay, pastor, si yo hubiera vivido en aquel tiempo. Yo hubiera vivido en aquel tiempo, ¿y qué? So what? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Hubiera habido algo de diferencia en tu vida y en mi vida? ¿Qué te hace pensar que hubiera habido diferencia? El Señor esperaba arrepentimiento. Repito, el Señor esperaba arrepentimiento. Con esas señales, con esos milagros y con esas verdades, más que suficiente. Y como dice un cántico por allí, y creo que Isaías, y no le creyeron, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, algo así dice un himno precioso que a veces mi esposa canta, y no le creyeron, y no le creyeron. Entonces, ¿qué le quedaba a Cristo? ¿Qué le quedaba decir? ¡Una advertencia! El último recurso, una amenaza, una advertencia, por si se arrepienten, por lo menos por miedo. Y como yo le digo a la gente, ojalá que sueñes con el infierno a veces, yo se lo digo, para que por lo menos con miedo, con temor, por haber soñado en el infierno, se motive tu ser a buscar perdón y misericordia de Dios. Mateo capítulo 11. Está caliente aquí. O yo me estoy quemando o ustedes junto conmigo, yo no sé. Primero, muchas cosas que no se escribieron, pero que fueron verdad. Segundo, el propósito de los milagros. Natanael, hermano Natanael, tercero, ay de ti, ay de ti, ay de ti, versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y voy a añadir esta frase en el versículo 23, ay de ti, tú Capernaum. Esta frase, ay, esta exclamación, ay de ti, ay de ti, ay de nosotros, es una exclamación de dolor de parte del Señor, acompañada de un inminente juicio de la ira santa de Dios en contra de pecadores no arrepentidos. Pastor, ¿qué culpa tienen de no arrepentirse? ¡Toda la culpa! Porque Cristo estaba ahí con ellos. Pues Cristo habla y se dirige a las personas de estas ciudades que recibieron el ofrecimiento más precioso que a alguien se le podría dar y mostrar. Pero que estas personas, habiendo recibido ese ofrecimiento de la gracia de Dios, habiendo experimentado y conocido y visto el poder de Dios, y habiendo conocido al propio Mesías, no le habían dado la más mínima importancia a dicho ofrecer divino, eternal y celestial. Pues Cristo había hecho milagros y a ellos le importó un rábano.
Y Cristo había hablado del reino de los cielos. A ellos les importó un pepino. Cristo había manifestado el poder de Dios el Padre como único y suficiente recurso, poder para hacer frente a la vida misma, de tantos problemas, de tantas pruebas y tantas tribulaciones, y para enfrentar de manera especial la eternidad. Y ellos dijeron: no me importa, no me importa, no me importa. Eso dicen los cibaeños por allí. Sin ofender a los cibaeños, pero eso era una frase que yo usaba años atrás. Mi esposa me decía: no sigas relajando con esta frase, porque vas a ir a predicar a la República Dominicana y se te va a salir, Sandy. Y fui invitado a predicar a una de las iglesias con más dinero a la República Dominicana, con ese púlpito de mármol, pero una iglesia pudiente, con abogados, con doctores, con senadores, una iglesia grande, pudiente, y estoy predicando allí y se me sale: ¿por qué? Y mi esposa me lo había dicho: se te va a salir. ¿Y sabes qué, Sandy? Se me salió. Yo sí. Fue tremendo eso. Eso me pasa por burlesco. Mi esposa dice que soy un poco burlesco, pero hermano, yo no voy al circo, yo no voy a la playa, yo no voy al cine. Yo tengo que entretenerme de algo y de alguien. Y a veces tu cara me entretiene, a veces tus orejas me entretienen, a veces mi nariz me entretiene. Hay que disfrutar la vida, hermano. Yo era acomplejado, yo fui libre de los complejos. Yo estaba frustrado y fui libre de las frustraciones. ¡Gócese la vida! Pero en Cristo, con Cristo y para Cristo. Y no se amargue por tanta tontera, porque la vida es muy corta para vivir amargado y frustrado. Hay razones, sí. Hay motivos, sí. Hay pruebas, sí. Hay tribulaciones, sí. Pero Cristo hace milagros. El problema es que ellos no quisieron creer en Cristo, por lo tanto siguieron con sus problemas, siguieron con sus dificultades, siguieron con sus vicisitudes, siguieron con sus ataques del diablo, porque no quisieron creer en Cristo. Y algunos de nosotros estamos llenos de problemas y amargados y frustrados. Nuestra cara parece limonagrio. Y aún viniendo a la iglesia, seguimos con problemas porque no quieres creer, porque no quieres humillarte, porque no quieres pedir perdón, porque no quieres reconocer que el pecado nos engaña. Recuérdese que el pecado es un veneno. Y dígame, ¿quién de ustedes puede soportar un veneno tanto tiempo dentro? Y por ser pecadores, el pecado nos daña por dentro y nos va hiriendo. Ese es otro tema que tengo. Ese es otro tema. Y lo tengo calentito ahí. Ay de ti. Ay, ay, ay. Y repito, los oyentes de Corazín, de Betsaida, aún Capernaum y esos alrededores, no le habían dado a Cristo y a sus enseñanzas y a su milagro la más mínima importancia. Y por esto Cristo declara y se explaya en contra de ellos, sentenciándolos y diciendo: ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Haga memoria cuando usted era pequeño. Cuando tu mamá o tu papá o tu abuelita o tu abuelito te dijo: ¡ay de ti si sales de esa casa! ¡Ay de ti si sales de esa puerta! ¡Ay de ti si vuelves a hacer eso! ¿Cuántos lo recuerdan? Y carita buena gente para ustedes, ¿eh? Mire, a mí me amarraban a un palo. Esa era la última advertencia, Octavio. A mí me amarraban de un palo. Buena gente era yo. Y el día que por primera vez mi bella esposa pisó esa bella tierra, mi viejita, mi mamá agarró a mi esposa y le dijo: venga mi hijita, que yo le voy a enseñar dónde amarraba a su esposo. Ya, mamá, no traiga esos recuerdos. No, ella tiene que saber con quién se casó. Mami, pero ya nos casamos, too late, demasiado tarde.
¿Te recuerdas cuando te dijeron, ay de ti, ay de ti? ¿Y cómo nos bajaron la caña después? Sandy tiene carita buena gente, pero este tipo tiene una cara de bandido, de inquieto y de travieso. No sé, Lisandro un hombre serio, diferente, un hombre centrado, pero esa chicha fresca, dicen en Chile. Ay de ti. Una solemne, urgente y terrible sentencia contra esas gentes que tuvieron a Cristo enfrente. Y habiendo tenido a Cristo al frente, I don't care. No nos interesa. Pero entonces, mis amados, hablando sobre todo esto, ¿cuál fue el pago? ¿Cuál fue la retribución? ¿Cuál fue la consecuencia que Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra y esas ciudades del Antiguo Testamento recibieron de parte de Dios por culpa de su pecado y por culpa de su rechazo al llamado de Dios? Hermano, quiero que sepa que Cristo está usando estas ciudades como ejemplo. Génesis capítulo, busque rápidamente Génesis 19. Entendamos rápidamente qué es lo que pasó con estas ciudades que el Señor Jesucristo usó como ejemplo. De tal manera que les dijo, si a esta gente les pasó esto, a ustedes les va a pasar peor. Génesis 19. El pecado de Sodoma, el pecado de Gomorra fue un pecado detestable a los ojos de Dios. Contra la naturaleza propia. Y aquí en Génesis capítulo 19, 24, Génesis 19, 24 y 25, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Óigame bien, el infierno no brotó de las entrañas de la tierra, el infierno bajó del cielo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23. Libro de Isaías, capítulo 23. Rápidamente, versículos del 1 al 12. Profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa. Mire la intensidad de esta palabra. Destruida va a quedar Tiro hasta no quedar nada. Ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de la sementera que crece con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó.
para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. No hay forma de escapar del juicio de Dios. No hay forma de escapar del decreto de Dios. Dios lo decretó y lo hace. La manera como fueron destruidas estas ciudades, la manera como fue destruida Sodoma y Gomorra con su gente, la manera como fue destruida Tiro, Sidón y todas esas geografías aledañas, era para asustarse. Y escúchame, a ti te hablan de Tiro, de Sidón y de todo eso. Nada sabemos. Pero cuando Cristo le está hablando a Betsaida, a Corazín, a Capernaum, a Jerusalén, toda esa gente sabían lo que le aconteció a Tiro, a Sidón, a Sodoma, a Gomorra. Y Cristo le dijo, de la misma manera que ustedes saben cómo les pasó a estas ciudades, a ustedes les va a venir peor. Entonces, mis amados, habiendo entendido esta parte, espero que sí, ¿cuál y cómo iría a ser el pago, la retribución, la consecuencia que Betsaida, Corazín, Capernaum y alrededores recibirían de parte de Dios por culpa de su pecado? Pregunto, ¿la retribución, el pago y las consecuencias por su pecado iría a ser menor? No, Señor. ¿Iría a ser igual? No, Señor. Peor. Porque Cristo dice que si Él hubiera estado en Tiro y Sidón, esas ciudades se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio. Y ustedes, que yo estoy presente frente a ustedes les da lo mismo. Porque el regalo de Dios estaba frente a ellos. Y ellos agarraron el regalo de Dios, lo miraron, lo escucharon y dijeron, no me interesa. ¿Entiende lo que estamos tratando de hablar? Porque ante ellos tenían al autor y dador de la vida, porque ante ellos tenían al Hijo de Dios, porque ante ellos tenían al que les podía perdonar y limpiar, porque ante ellos tenían al que los podía transformar su vida y darle nueva vida y darle esperanza, porque ante ellos tenían al que los podía condenar o al que los podía salvar, y les importó un pepino. Les importó un comino lo que Cristo el Mesías les dijo e hizo frente a ellos. En otras palabras, Dios, habiendo tratado de alguna manera de dar testimonio de su presencia, de su gracia, con los de Tiro, con los de Sidón, con los de Sodoma y Gomorra, y por no hacer caso a estos intentos de Dios para acercarse a esta gente, fueron castigados. ¿Cómo habría de actuar Dios para con aquella gente de Corazín, Betsaida, Capernaum, aún Jerusalén, que habiendo tenido frente a ellos al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios, estos de manera deliberada, voluntaria, caprichosa y pecaminosa, le ignoraran, le desconocieran, le rechazaran, haciendo caso omiso a su llamado de amor, a su llamado de misericordia, por medio de milagros, verdades y trato de amor? Porque Cristo no andaba paseando, Cristo no andaba perdiendo el tiempo, Cristo tenía un propósito. Él dijo, me es necesario ir a tal parte, porque Cristo fue el Hijo de Dios con propósito, donde no perdía su tiempo, donde tenía un propósito con todo esto, con su vida. Y repito, y el propósito de los milagros en Betsaida, en Corazín, en Capernaum, en Jerusalén, aún su misma muerte, era para dar testimonio que Él era el Mesías,
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted cree que es casualidad que Cristo muriera el mismo día y el mismo momento en que los judíos estaban celebrando su Pascua y estaban matando el Cordero Pascual? ¿Tú crees que es casualidad que en ese mismo momento Cristo estaba siendo muerto? Y los judíos sabían y aún así lo rechazaron. Por lo tanto, cuanto más terrible, cuanto más intenso, cuanto más calamitoso, cuanto más estrepitoso, cuanto más enérgico castigo van a recibir estas gentes por haber tenido a Cristo frente a ellos y no haberle hecho caso. Porque el mensaje de Cristo, ayer, hoy y mañana, ha de producir la salvación eterna de Dios para los que creyendo se arrepienten, o habrá de producir en este caso juicio y condenación eterna a los que de forma voluntaria, deliberada, consciente, rechazan al Mesías, rechazan su obra, rechazan su muerte, rechazan su resurrección, rechazan su llamado, rechazan su invitación a creer y ser salvo. ¿Está usted entendiendo? Es decir, ¿tendría o tendrá Dios por inocente al culpable? Repito, ¿tendría o tendrá Dios por inocente al culpable? De ninguna manera. Ellos recibieron la verdad. Ellos fueron testigos oculares de los milagros. Y siguieron viviendo su vida como si no pasara nada. Hoy por hoy, mis amados, repito, hoy por hoy, mis amados, ha de ser diferente la aplicación de Dios sobre los hombres de su justicia en amor para salvación o de su justicia de juicio para condenación. De ninguna manera. Óigame bien, hoy no va a ser diferente, de ninguna manera. Pues Dios ayer, si sobre Corazín, si sobre Betsaida, si sobre Capernaum y todos esos alrededores, se mostró y dijo e hizo, y viendo la actitud de ellos para con el Mesías, Dios tuvo que sentenciarlos, castigarlos y condenarlos a juicio. Hoy por hoy, Dios que sigue mostrando y seguirá mostrando por algún tiempo más, por medio de su medio de gracia, su amor, su misericordia, y seguirá manifestando su llamado para con nosotros. Y si nosotros no hacemos caso, recibiremos el mismo trato que Tiro, que Sidón, que Sodoma, que Gomorra, que Corazín, Betsaida, Capernaum, Jerusalén, hasta el día de hoy. Nadie se escapa de la ley de Dios. Nadie se escapa de la regla de Dios. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Y hoy por hoy, no solo existen señales y evidencias de su notable, de su notoria y de su evidente existencia por medio de la creación, de acuerdo al Salmo 19, de acuerdo a Romanos capítulo 1, sino que además Dios mostrando señales y evidencias de su notable, notorio y evidente amoroso deseo de Él, en querer que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
La iglesia no es mediadora, la religión no es mediadora, el pastor no es mediador, las buenas obras no son mediadoras, el Papa no es mediador, María no es mediadora, Guadalupe no es mediadora, la Virgen de los Coromotos, porque tiene muchos nombres esta Virgen, no es mediadora, solamente Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, dice Romanos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, a quien a Cristo, para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en nosotros, la justicia de Él sobre nosotros, para aplacar la ira de Dios que merece castigo al pecador. Pero Cristo pagó nuestra deuda, la clavó en el madero y somos salvos por su gracia. ¿Alguien dice amén? Hoy por hoy siguen habiendo y existiendo esas evidencias de la gracia de Dios, mostrando su misericordia. Pero hoy por hoy la humanidad sigue ignorando y rechazando al crucificado, al resucitado. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, amigos, no hay forma que el ser humano escape de su genuina y propia responsabilidad, la cual, habiendo percibido, conocido y entendido que Dios es, que Dios existe y que va a seguir existiendo, y que este Dios que existió, que existe y que va a seguir existiendo, nos ha dado señales que nos ama. Y nos ha dado señales que nos llama de diferentes maneras, ofreciéndonos su ayuda, su amistad, su amor, su perdón, por medio de su gracia. Repito, no hay forma que el ser humano quede absuelto, impune, libre de culpa ante Dios, pues Dios nos hace responsable de que voluntariamente le rechazamos y le ignoramos. Porque el hombre, el ser humano y la humanidad podrán hacerse el loco cuando Dios sabe que no estamos locos. El hombre, el ser humano y la humanidad podrá hacerse el desentendido cuando Dios sabe que sí entendemos. El hombre, el ser humano, el mundo podrá hacerse el que no conoce estas cosas cuando Dios sabe que sí las conocemos. Podrá el mundo hacerse el que no entiende, el que no sabe, el que no conoce, cuando Dios sabe que sí las sabemos. Y entonces yo me pregunto, ¿podrá el hombre quedar impune? ¿Podrá el hombre quedar libre de castigo? ¿Podrá el hombre quedar libre de consecuencias? Pues habiéndole conocido y sabiendo que Él existe y que es, y que nos llama, anhelándonos celosa y arduamente y amorosamente, nosotros le ignoremos de manera soberbia, de manera deliberada, Romanos capítulo 1, de manera voluntaria. No hay forma, no señor, nadie se libra del juicio de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Dios se manifestó ante la humanidad. No hay excusa. Por medio de la creación, por medio de las cosas creadas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira para acá. De modo que no tenemos excusa. De modo que no tenemos excusa. Somos responsables ante Dios de ese llamado que nos salva y de permanecer en esa salvación, en fe y en arrepentimiento.
De modo que no tenemos excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracia, sino que nos envanecimos en nuestro razonamiento. Estoy hablando en primera persona. Nos envanecimos en nuestro razonamiento y nuestro necio corazón fue oscurecido, entenebrecido por el pecado, por la maldad, por el materialismo, por la inmoralidad, por la desidia, por el engaño, por el diablo, por el orgullo, por la mentira, por la codicia, por la avaricia. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, nos hemos hecho necios. Y cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aparece toda esta vasta vanidad idolátrica en el mundo entero. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por causa de que no quisieron entender, no quisieron obedecer. Deliberadamente, voluntariamente, el hombre, el ser humano se ha apartado y no quiere saber de Dios y de la gracia de Dios. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. No dice que les dio la inmundicia. Lo que está tratando de decir este pasaje: ¿quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir como tú quieres? ¿Quieres vivir revolcándote en ese veneno del pecado? ¿Quieres seguir en esa malicia? ¿Quieres seguir en esa maldad? ¿Quieres seguir en esa envidia? ¿Quieres seguir en ese rencor y en esa amargura? ¿Quieres seguir con esas animosidades negativas, perversas de tu alma? Síguelo, porque no te puedo obligar, pero atiéndete a las consecuencias. Dios nos entrega a nuestro pecado, a lo que queremos, porque Dios se cansa. Óyeme, Dios se cansa. ¿Tú no crees que Dios no estaba cansado frente a Corazín, frente a Betsaida, frente a Capernaum, frente a Jerusalén? ¿No crees que Jesucristo estaba cansado frente a toda esa manga de hipócritas? Que habiendo hecho tanto milagro, ellos dijeron: I don't care, no me interesa. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y por supuesto mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Quieres seguir en eso? Atiéndete a las consecuencias. Eso es todo. Porque van a haber consecuencias, las cuales no es culpa de Dios, es culpa mía. Porque yo le hago una pregunta: ¿puedo yo asegurarle a un alcohólico que el día de mañana no va a tener cirrosis? ¿Se lo puedo asegurar? No. ¿Puedo yo asegurarle a uno que practica brujería? ¿Puedo yo asegurarle que no va a tener demonios? No puedo. El pecado engendra maldiciones en mi propia vida. No es Dios, es el pecado. Recibiendo la retribución a su desvío, a su rebeldía, a su soberbia. Versículo 28, y como ellos, es decir, la humanidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Él no les dio mente reprobada. Su pecado, su voluntariedad, su decisión personal, su propia responsabilidad, les dañó la mente. Dios los entregó a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, estando agolpados, estando llenos de toda injusticia, toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad
llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contienda, llenos de engaños, llenos de malignidades, llenos de murmuraciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ahí está el aborto, ampliamente, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, óyeme, la Biblia dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que entendieron que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque Dios dice que el ser humano ha entendido todas estas cosas, pero habiendo entendido estas cosas, seguimos haciendo lo que se me viene en regalada gana. Entonces, el problema no es solamente Tiro. Entonces el problema no es solamente Sidón. El problema entonces no es Sodoma, necesariamente. No es solamente Gomorra. El problema entonces tampoco se queda guardado este problema con lo de Betsaida, con lo de Corazín, con lo de Capernaum, con lo de Jerusalén. El problema se extiende hasta el día de hoy. Dije, hasta el día de hoy. Dije, hasta el día de hoy. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti, Inglaterra! Cuna de grandes predicadores. ¡Ay de ti, China! ¡Ay de ti, India! ¿Cómo fueron misioneros para allá? ¡Ay de ti, Estados Unidos de América! ¡Ay de ti, Latinoamérica! Porque hemos sido llenos de las bondades de Dios. Y no tenemos excusa. No es casualidad lo que dice el versículo 24, Mateo 11, 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablando de Capernaum. Un comentarista, Pastor Jerry, un comentarista dice que hay diferentes grados de castigo. Y es un sano comentarista, hermano. Yo personalmente no lo veo de esa manera, porque ya estar en el infierno, aunque sea en la puerta de adentro, al ladito de fuera del infierno, pero estando en la orillita adentro, ya para mí un castigo y un infierno. Pero dice que este versículo enseña que hay diferentes grados de castigo. Pastor, bueno, entonces, ¿cuál es el pecado de esta gente? ¿Cuál fue el pecado de Betsaida, de Corazín, de Capernaum? ¿Sabe cuál es el pecado? La indiferencia. Mira, muchacho, estoy hablando contigo. Mira, yo no quiero que sigas de esa manera. No quiero que te portes de esa manera. Y el muchacho está, y el papá y la mamá hablándole, y el muchacho mirando para arriba. El muchacho saca un cigarro, se mete un cigarro a la boca, mientras su papá y la mamá le están tratando de reconvenir y de decir que no siga de esa manera. Y de repente el muchacho se para, y el papá y la mamá lo están reprendiendo y lo siguen por todas partes. Y el muchacho, ignorando completamente lo que papá y mamá le dicen. ¿Cómo tú te sientes como papá y mamá cuando esos chamacos te ignoran? ¿Te desprecian lo que dices?
¿Cómo tú te crees que tu papá y tu mamá se sentían, tu abuelita, tu abuelito, cuando a ti te reprendían y tú no le hacías caso? ¿Y tú salías corriendo por esa puerta y lo dejabas hablando solo? ¿Y qué te hace pensar a ti que Dios se siente bien con nuestra indiferencia y con nuestra ignorancia y con nuestra rebeldía y con nuestra soberbia? Nótese que estas ciudades no atacaron a Cristo. Nótese que estas ciudades no le echaron de sus puertas, de sus contornos, de sus propiedades, como la gente de Gadara, que cuando vieron que el endemoniado de Gadara fue libre y supieron que era Cristo, todos llegaron donde Cristo y le dijeron, mira, vete de aquí, no te queremos ver, tú eres una maldición para nosotros. Pastor Jerry, esta gente no lo rechazaron, o sea, no lo votaron, no lo apedrearon, menos le crucificaron. Esta gente dejaron que Cristo dijera todo lo que quería decir. Esta gente dejaron que Cristo hiciera todo lo que hizo. Pero, aunque lo dejaron decir todo lo que quiso, caminar por donde Él quiso, hablar con quien Él quiso, y aunque lo dejaron hacer todos los milagros que Él quiso, fueron indiferentes a lo que hizo y a lo que dijo. Simplemente se limitaron a no tomarlo en cuenta. Hoy por hoy en el mundo ya por tiempo ha estado sucediendo algo muy parecido, cada vez menos, porque la violencia en contra de los cristianos está aumentando cada día más. Pero muchos no están en contra de los cristianos, ni de la palabra de Cristo, pero tampoco están en favor, y les da lo mismo. Que los cristianos hagan lo que quieran, a mí no me molesta. No, que repartan tratados. Es más, si me dan un tratado, que me lo den, yo lo acepto, porque yo tengo buena educación, pero después lo agarran y lo doblan y lo botan. Aceptan, pero son indiferentes. El mundo está indiferente. Déjeme tomar agua y darme valor para lo que voy a decir ahora. Salud. No me extraña que hoy por hoy el mundo es indiferente a la obra de Cristo, a la palabra de Cristo, a la obra de Dios en la tierra. Poco les importa la Biblia, nada. Poco les importa la iglesia, nada. ¿Por qué? Porque Cristo y su obra ha sido relegado ni siquiera a las cosas secundarias de la vida, peor. Cristo y la fe y la Biblia ha sido relegado por el mundo a cosas que no importan en esta vida. O sea, no importa la Biblia, no importa Jesucristo, no importa Dios. Podemos vivir sin Biblia, podemos vivir sin Dios, podemos vivir sin iglesia, podemos vivir sin Cristo y no les importa. Por lo tanto, este castigo a los hombres por el rechazo a Dios y de la obra de Dios es evidente, inminente y real, por causa de la indiferencia hacia las cosas de Dios, porque Dios los considera un grande pecado, este rechazo. ¿Por qué? Porque estas cosas de Cristo, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, sus verdades, su muerte, su resurrección, su obra, su iglesia, la Biblia, su palabra, fueron dadas, fueron entregadas, fueron otorgadas para el mundo entero, para ser oídas, creídas, aceptadas y vividas, proclamadas, pues Dios sabe que son buenas, útiles y muy necesarias. Pero no me extraña que el mundo actúe así. Óigame, no me extraña que el mundo actúe así. Me extraña y me duele y me molesta y me inquieta y me perturba y me confunde que el pueblo de Dios sea tan indiferente como lo de afuera.
Repito, me preocupa que el pueblo de Dios sea tan indiferente como los de fuera. ¿O tú crees que porque tú vienes a la iglesia con corbatita o con faldota es suficiente? Y nos sentimos contentos, venimos con corbatita. Vamos a la iglesia, Pastor Huayco. Oh, no, muchachos, como grita ese hombre. Oye, tú superas. Muchachos, vengan a la iglesia. Oye, con qué orgullo lo decimos. ¿Y tú crees que eso, tú crees que eso es, ya? ¿Tú crees que eso es todo? Y las mujeres con su faldota, ¿cierto? Y cuidando que no se les vea nada de lo que tienen. ¿Tú crees que eso es suficiente? Y nosotros los cristianos somos tan indiferentes como los de afuera. Repito, nosotros los cristianos somos tan indiferentes a las cosas de Dios como los de afuera. Algunos de ustedes vienen simplemente para que el pastor no les diga nada. Déjeme decirle algo a lo nuevo, yo no persigo a nadie. Tú te vas y te desapareces. No creo que recibas una llamada mía porque tú tienes tus razones. Porque antiguamente cuando alguien se iba, yo lo llamaba. Y les preguntaba qué pasaba, que lo extrañaba. Y me decían mentiras y a veces me decían cosas ofensivas y terminaba peleando. Ahora se van en paz, yo quedo en paz, los veo en la calle, los abrazo y los saludo, oro por ellos, los amo en Cristo, y si tienen un problema voy y los visito, y si caen en la cárcel voy a la cárcel, y si caen en el hospital voy al hospital, y algunos de los que se fueron vuelven porque se les trata bien. Porque del púlpito yo no critico a nadie que se va. Tú y yo tenemos libertad para irnos o como para quedarnos. Pero algunos vienen simplemente para que el pastor no le diga nada. Créeme, yo no te voy a decirte nada. Nada. Te amo en Cristo como eres y como estás y como quieres estar. Pero somos tan indiferentes como el mundo. Y los pastores nos quemamos las pestañas. ¿Tú crees que este mensaje fue sacado en 30 minutos? Escúchame. ¿Tú crees que son 30 minutos que yo dedico para preparar un mensaje como este? Pensando que puede ser de bendición para tu vida. Pensando que puede ser de bendición a tu vida. ¿Y sabes lo que tú haces? Te pones a dormir en la silla. ¿Cuándo va a terminar este payaso? ¿Cuándo va a terminar este gritón? Y estás durmiendo y yo te estoy mirando cómo duermes. Y después quiere que tu vida cambie. Tonto. Pregunto, ¿eres indiferente o no eres indiferente? ¿O crees que porque te vine a sentar aquí es suficiente? Pastor, me voy. Vayas, hermano. Si yo no estoy por ti aquí, Dios me dio un mensaje. Y Dios me dio un propósito. Y todo esto de Dios y todo esto lo hizo Dios. ¡Ay de mí si cambie! ¡Ay de mí si cambie! Y mientras los pastores predicamos, tú estás sentado allí pensando en la lista del supermercado. Y mientras los pastores nos gastamos, gritamos, nos subimos al piano, lloramos y hacemos mil cosas, tú estás apuntando la comida que vas a comprar para la semana. ¡Hello! ¿Alguien está escuchándome? Y está llegando y está terminando el sermón y dice, ay, mi madre, todavía no sé lo que le voy a llegar a cocinar al viejo. ¿Es funny? It's not funny. Dejé tomar agua, que yo no quiero quemarme tanto. Que me estoy quemando aquí. Apaguen esa porquería. Y tú llegas aquí a la iglesia y vienes a reírte y a burlarte de lo que se hace y de lo que se dice. Esto no es un circo.
Sí, nos reímos a veces por la forma que decimos las cosas, pero algunos se ríen de los predicadores, de los pastores, de lo que hacemos, de lo que decimos. Yo te voy a dar un dicho para ti: el que ríe último ríe mejor. Repito, el que ríe último ríe mejor. Ríete todo lo que quieras. Ay, está creyendo ese pastorcito, está creyendo. Sí, yo lo creo. Y yo trato de vivirlo. Y Dios ha bendecido mi vida por tratar de vivirlo. Y Dios ha bendecido más mi vida por tratar de compartirlo. Y Dios ha bendecido más mi vida por conocerte y por tratar de ayudarte y por tratar de bendecirte. Y todas las cosas de las cuales Dios te ha librado y te ha quitado son reales. Por lo tanto, lo que se enseña es real, lo que se vive es real, porque la Biblia es real. No es una payasada, no es para ser indiferente, no es para que vengas a dormir al templo. Quédese en su casa si te viene a dormir. Oye bien, quédese en su casa. Porque hasta molesta, ofende. Cuanto más a Dios. Nosotros los pastores hacemos esto porque Dios nos manda, por amor a ti. Por eso que tu vida es un desastre y es una desgracia, si es que eres cristiano y si eres salvo, porque Dios te enseña algo. Escúchame, porque Dios te enseña algo que tienes que hacer y arreglar un problema en tu casa, o en tu trabajo, o en la escuela, o con algún familiar, o sea lo que sea. Dios habla a tu vida, porque algo tienes que arreglar. Y tú sabes que Dios te habla, y sabes que tienes que arreglar algo. Tienes que llegar a tu casa a perdonar y a pedir perdón. Tienes que llegar a tu casa o a tu trabajo a pedir perdón y a perdonar. Y sales de aquí y no haces nada cuando llega a tu casa. Y no haces nada para pedirle perdón a tu esposa. No haces nada para pedirle perdón a tu esposo. No haces nada para pedirle perdón a tus hijos. Tú como hijo no haces nada para pedirle perdón a papá por lo que has hecho. Y tú como empleado no haces nada para pedir perdón al jefe. Pregunto, ¿eso no se llama ser indiferente? Pregunto, ¿eso no se llama ser indiferente? Y pensamos que el mundo es el indiferente. Y creemos que recibiremos un menor castigo nosotros que ellos, cuando la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Repito, el juicio comienza por la casa de Dios. Tú cuando escuchas algo repetido, dices, otra vez lo mismo. ¿Y quién te dijo que hay algo nuevo en la Biblia? Tonto. ¿Sabes por qué se repite lo mismo? Porque tú eres un cabezón que Dios te lo ha dicho 10 veces y no quiere entender. Entonces Dios te lo está diciendo 11 veces y 12 veces. Porque el juicio de Dios y porque la ira de Dios no llega sin advertencia. Y Dios manda a los profetas, y Dios manda a los pastores, y Dios manda a los hombres de Dios a advertir, a tratar de corregir, a tratar de enseñar. Y Dios está diciendo en el cielo, allá voy, prepárense, allá están mis hombres, allá están mis siervos predicando y advirtiendo, y manda a los profetas para que adviertan. Pero un día va a venir y se va a acabar la gracia. Triste y deliberadamente hacemos caso omiso a lo que Dios nos está enseñando. Seguimos igualitos, seguimos haciendo lo mismo de siempre, nada ha cambiado. Me imagino yo la gente de Betsaida y Corazín. Busque Hebreos capítulo 10 para ir terminando. Me imagino yo la gente de Betsaida, Corazín, Capernaum, habiendo visto, habiendo oído
y habiendo visto, como dije, hacer milagros al Mesías, luego, de manera indiferente, de manera desinteresada, de manera materialista, enfocada en las cosas terrenales y desenfocado de las cosas eternales y celestiales, seguían esas gentes en sus mismas labores, en sus mismas faenas, en sus mismos ritmos de vida, como si lo que hacían y resultado que conseguirían fuera más importante, más trascendental, más determinante que lo que Cristo les estaba diciendo y lo que Cristo les quería tratar de enseñar para adquirir cosas nuevas y realmente necesarias. Y la gente escuchó y siguieron trabajando igual, y siguieron viviendo igual, y siguieron pecando igual, y siguieron casándose igual, y siguieron divorciándose igual, y siguieron volviendo a casarse, y siguieron metidos en el vicio, y siguieron metidos en su ideología, en su filosofía, en sus pecados, como si nadie les hubiera dicho. Enfocados en lo material, llenando las arcas, sus arcas de dinero y de propiedades y de cuantas cosas, y llenando sus paredes de diplomas de reconocimiento humano, tomando en menos, no tomando en cuenta que lo que Cristo ofrece es mucho mejor que todas esas vanidades. No estoy en contra de que trabajes por si acaso, no estoy en contra de que tengas por si acaso, no estoy en contra de que el Señor te permita vivir cómodo, no me malentienda, por si acaso. Pastor Jerry se quemó las pestañas, y mira que se quemó las pestañas, y tiene lo que tiene por todo eso, y Dios le ha bendecido. No estoy en contra de eso, y no tengo envidia. Porque así como te preocupas para obtenerlo, ahora tienes que vivir preocupado para mantenerlo. Y como yo no tengo, no vivo preocupado por mantenerlo. Pero la gente de Betsaida, como que si nada ni nadie los hubiera visitado, la indiferencia a algo mata ese algo y lo aleja. Repito, ¿cómo se siente usted cuando le está hablando a sus hijos? Tratando de que escuchen, atiendan y entiendan. Y ellos silbando. Le entra por aquí, le sale por allá. Y papá y mamá, y yo, tengo sueño. Ya, papi, terminaste, mami, terminaste. Okay. Let me get out of here. Déjame irme de aquí. Como si nada, como si fuese un perro que le estuviera hablando, una perra que le estuviera hablando. ¿Y Dios ha de ser diferente? ¿Que nos ha dado todo para que seamos diferentes por su gracia? Hebreos 10. Puesto en pie, Hebreos 10. No sé si hago violencia al leer este pasaje, pero creo que hay una verdad trascendental en todo esto. Hebreos 10, versículo 26 al 31, por favor, léalo conmigo en voz alta. Porque, Hebreos 10, 26, léalo conmigo en voz alta. Porque si pecáremos, mira lo que dice ahora, porque si pecáremos voluntariamente, deliberadamente, es decir, sabiendo la verdad, seguimos de manera indiferente para con la verdad, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y ahí estaba Jesucristo delante de Betsaida, delante de Corazín y delante de Capernaum, diciendo, yo les voy a dar el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aléjese del infierno. Vuelva a Dios, vuelva a la gracia de Dios, vuelva a ese primer amor, vuelva a la Biblia. Porque ¿cuántos de ustedes todavía están presentes aquí y vienen obligados a la iglesia? Si usted viene obligado, no venga, excepto si usted es un hijo. Si tu papá te trae, tu mamá te trae, tú vas a tener que venir igual. Pero si usted es grande y viene obligado, ¿a qué viene? Digo, ya, entre más sabe, dice la Biblia, más se le va a demandar, más se le va a pedir. ¿Cómo se sentirá Dios el Padre con nuestra indiferencia? Porque sabemos cómo se siente con la indiferencia del mundo. ¿Y cómo se siente el Hijo, Dios hombre, con nuestra indiferencia? ¿Y cómo se siente el Espíritu Santo? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Gracias porque ella es medicina preventiva. Nos advierte, nos amonesta, nos reprende, nos reconviene, como dice la palabra, reconvenir. Gracias, porque todavía tenemos la libertad de poder predicar y enseñar estas verdades de una manera urgente, de una manera perentoria, de una manera real. Señor, perdónanos por este pecado de indiferencia, por esta soberbia y este orgullo vano, sucio y cochino que existe en nosotros y que nos hace ser indiferentes, apáticos a tu verdad y a tu amor y a tu misericordia y a tu transformación. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. La Biblia dice que Cristo no pudo hacer milagros en algunas ciudades por la incredulidad de ellos, por la indiferencia de ellos, porque si son incrédulos, son indiferentes. ¿Cuántas cosas Dios se ha privado de hacer en tu vida, o en tu matrimonio, o en tu familia, o en diferentes áreas de nuestra vida, porque hemos sido fríos, apáticos, indiferentes, soberbios y rebeldes? Y seguimos viviendo el desierto cuando deberíamos estar disfrutando de la tierra prometida, por decirlo de una manera práctica.